Muy buenas tardes al segundo encuentro de psicosaludable, equilibrio emocional y conducta autodestructiva como efecto en el distanciamiento social. Hoy como invitado tenemos al psicólogo Daniel Giro. Bueno, Muy buenas. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Para mí es una alegría volver a saludarlos nuevamente desde acá, desde Buenos Aires, y hacer una conexión de estas que tenemos en la virtualidad, justamente desde la provincia de Jujuy, pasando por Buenos Aires y llegando a nuestra querida provincia del Neuquén. Puertas de la Patagonia. Así que bueno, frente a esto nos toca, Ángel, el día de hoy, un tema muy importante. Pero antes de avanzar, quiero decirte que el encuentro anterior, el que tuvimos de emocionalidad y distanciamiento social, fue un encuentro muy interesante que tuvo más de 3.000 visualizaciones, con lo cual el ciclo ya viene caminando con mucho éxito desde el municipio de San Antonio en la provincia de Jujuy. Así que es motivo de festejo. Bueno, el día de hoy Ángel nos va a acompañar, como bien dijiste, es el licenciado Daniel Eschiro. El licenciado Daniel Eschiro es psicólogo, suicidólogo, egresado de la Universidad de Flores, trabaja desde hace mucho tiempo en el ámbito clínico en la provincia del Neuquén, es asesor del municipio de Plotier en cuestiones que tienen que ver con conductas autodestructivas, desde ya hace un tiempo también, así que para nosotros es un placer recibirlo en este ciclo de encuentros psicosaludables. Así que bueno, Ángel, sin más, nos volveremos a ver cuando estemos finalizando el encuentro del día de hoy, así que bueno, vamos a apagar las cámaras y le damos la bienvenida al licenciado Daniel Eschiro. Bienvenido, Bueno, ¿qué licenciado. tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ángel, por esta invitación. Gracias, Ernesto, la Fundación Manos Unidas por la Paz. Y especialmente agradecer también al intendente Álvaro de Bedía, a la concejal Jimena Ríos y bueno, el área de juventud, quien está representado por vos mismo, Ángel Valencia, a la Municipalidad de San Antonio. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, por compartir estos ciclos psicosaludables, y que realmente hace muy bien poder avanzar en el aprendizaje en todas estas temáticas. Y bueno, y hoy como un tema no menor, síndrome de burnout, vamos a ir describiendo un poquitito de qué se trata y bueno, contarles un poco esta convocatoria compartiendo justamente un PowerPoint, si me permiten. Un minuto, voy a compartir pantalla. Y vamos a ir desarrollando en una charla tranquila, en una charla que podamos entender todos de qué se trata el síndrome de burnout y el manejo del estrés en el aislamiento social. Casi ya más que aislamiento pasa a ser en algunos lugares un distanciamiento, pero bueno, no dejan de ir de la mano juntos. Así que bueno, compartirles esto de qué se trata, de qué es el síndrome de burnout en esta cuarentena, en este confinamiento, en este aislamiento casi obligatorio, y decirles, bueno, la historia, contar un poquito de qué es el burnout, que se habla de lo que es un síndrome, ¿no? Síndrome de burnout. Un síndrome de estar quemado, la cabeza quemada, un síndrome que, bueno, justamente se viene desarrollando especialmente en el área laboral. Ahora vamos a ampliar un poquito más, y que desde hace un tiempo comienza a tener justamente una mirada más amplia, una mirada más abarcativa de esto de lo que es el síndrome de burnout. Y antes de definir lo que es el síndrome de burnout, también me gustaría definirles un poquito qué es un síndrome, ¿no? Referencias ilustrativas, si uno empieza a buscar y a googlear, va a notar, encontrar diferentes imágenes, ¿no? Imágenes como que sale humo de la cabeza, caracterizado por agarrarse especialmente las manos sobre la cabeza, todo pasa acá, sentir que la cabeza va a estallar, se me terminaron las pilas, estoy agotado, ¿no? Como esta ilustración que se ve el muchacho con la cabeza puesta sobre la computadora. Pero bueno, siempre la caracterización va a ser esto, ¿no? De agarrarse la cabeza y de estar agotado, de estar quemado, de que ya no puedo pensar más y me siento como abrumado, ¿no? Así que bueno, para definir un poquito antes del síndrome de burnout,
yo me tomé el atrevimiento, porque definiciones hay muchísimas, y poder compartirle, aunque sea dos definiciones de lo que es un síndrome, y que va a estar caracterizado por justamente esto, un conjunto de síntomas que se presentan juntos, conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado, que en ocasiones puede ser por la concurrencia de más de una enfermedad. Y otra definición que podría ser, de las tantas que hay para definir un síndrome, es un conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y que se caracterizan una determinada, o sea, caracterizan una determinada situación, ¿sí? Por un lado, por la concurrencia de más de una enfermedad, nos da una definición, y por otro lado, por una determinada situación también. O sea, qué importante esto. Y el burnout, justamente, ese síndrome hace referencia a un estado interno de saturación que se evidencia en las personas agotadas a nivel físico, por un lado, justamente también emocional y mental, ¿sí? A ver, hay una realidad que en los últimos años se ha venido justamente incrementando en todos los niveles. El tener conciencia social sobre la importancia de las condiciones laborales, por un lado, y la salud justamente de los trabajadores. Hay una creciente preocupación por estas situaciones y justamente se va a reflejar en la presencia pública relacionadas, por un lado, con la calidad de trabajo y la calidad de vida, ¿sí? En algún punto se van a unir la calidad de trabajo con la calidad de vida, y qué va a representar para la persona eso, ¿no? La calidad de vida en función al trabajo, y en función al trabajo, ¿qué espera esa persona? Por otro lado, tradicionalmente uno de los temas que más ha traído la atención es el estrés, ¿sí? Que obviamente va a ser el estrés siempre va a estar caracterizado por un conjunto de emociones, con funciones emocionales, cognitivas, fisiológicas, y en algún punto también con ciertos aspectos del comportamiento, y que pueden ser adversos o nocivos para la persona. Y que va a tener también cierta funcionalidad, esas cuestiones nocivas y adversas van a estar en este síndrome de burnout focalizadas a la organización que tiene que ver con el trabajo. Cuando hablamos de síndrome de burnout, nosotros, por lo general, va a estar relacionado mucho, van a escuchar mucho relacionado con el trabajo, con lo laboral, porque en los comienzos, después vamos a hablar un poquito cómo estaba involucrado en todo lo que son los trabajadores, y especialmente los trabajadores del área de salud. Ampliamos la mirada, y que no solamente pasó a ser una problemática en los profesionales del área de salud. Por lo general también se producen ciertas características de aumento de excitación, de angustia, y también por la frecuente sensación, quizás a veces, de no hacer frente a las diferentes situaciones. Entonces, el síndrome de burnout hay que tener en cuenta, y principalmente hay que estar atento, que va a estar caracterizado por 3 síntomas también. Son varios, pero es manifestado principalmente por 3 síntomas. Por un lado, el agotamiento emocional. Por otro lado, el segundo, la despersonalización. Y el tercero también es la falta de sentimiento de realización personal. Perdón. Entonces, dijimos, el primero, agotamiento emocional, un estado puede ser de que se llega a este momento por sobrecarga de esfuerzo, ¿sí? Y en este caso, no hablamos solo de excesos laborales, justamente,
sino de cargar un montón de responsabilidades, ¿sí? De asumir conflictos o de estímulos de tipo emocional o cognitivos. O sea, uno se sobrecarga de diferentes emociones, sentimientos, y que va a repercutir tanto en los pensamientos como en lo conductual. O sea, va a haber se va a dar una situación de sobrecarga de esfuerzos, a veces que no son solamente los laborales, sino personales, y va a empezar con un agotamiento emocional. En cuanto a la despersonalización, va a haber también una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo, que se va a sentir justamente como separado, ¿sí? Uno empieza en esa despersonalización a separarse de uno mismo, como que se ve desde otro lado, y esta separación va a estar dada por justamente en los procesos mentales y también en alguna parte del cuerpo. Y ahora vamos a ver, porque también se manifiesta en diferentes partes del cuerpo lo que es el síndrome de burnout. Entonces, uno empieza a sentirse como separado justamente de los procesos mentales y también del cuerpo, como si fuese uno, se saca la cara y uno pasa a ser observador de uno mismo en esa despersonalización. Pasa a ser observador de uno mismo. Y la falta de sentimiento de realización personal tiene que ver con la disminución de la autoestima personal. Tiene que ver también con la frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y del comportamiento, ¿sí? Entonces, uno acá que comienza a evaluarse uno mismo, vuelvo a repetir, de forma negativa, ¿sí? Bien, entonces, justamente esto hace que las personas disminuyan justamente su capacidad de rendimiento, ¿no? Bien caracterizado en esta diapositiva. Todas esas exigencias de libros, de notas, de fecha, de firmar, de almanaque, ese humo que sale por la cabeza ya de agotamiento, esa taza de té que se ve allá o de café que no la puedo terminar de tomar por todas esas sobrecarga de exigencias, y justamente a veces me pongo en un lugar de no saber cómo decir no, entonces hace que todo esto se empiece a caracterizar por estos tres síntomas importantes también: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. Bien. Haciendo un poquito de historia, como les comenté recién, este autor, Herbert Freudenberg, nos trae esta definición en su libro, como está ahí: alto es el costo, alto el rendimiento. El burnout, él lo definió como una sensación de estar quemado, desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. A ver, también les comenté que este autor comenzó a hacer un trabajo de investigación en personal de la salud, justamente médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, etcétera, porque comenzó a notar que habían diferentes comportamientos en los profesionales de la salud que de repente empezaban a tener cambios drásticos en la conducta. Empezaron a tener diferentes tipos de enfermedades que antes no tenían y sin antecedentes. Entonces, vieron que no podían dar respuestas, se sentían frustrados, comenzaron a tener una autoestima baja, comenzaron a no poder dar respuesta, comenzaron a tener diferentes sensaciones como estar enojados, irritables, al no poder dar una respuesta de la puerta para afuera, si se quiere, ¿no? Del consultorio, de la atención al público, etcétera, etcétera. Comenzaron a haber cambios radicales en profesionales de la salud, y bueno, y esto comenzó a dar un lugar a investigación en profesionales específicamente de la salud. Perdón, en esta época, ¿no es cierto?
Bien, ¿qué sucede con el correr de los años? Otros autores también toman este trabajo, lo amplían, como Maslach y Jackson en 1981, lo definen al síndrome como un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en aquellas profesiones de servicios caracterizadas por una atención intensa y prolongada, ¿sí? A personas que están en una situación de necesidad o dependencia. Ustedes fíjense en acá, qué importante que ya la mirada está puesta no solamente en los profesionales de la salud, sino un poco más allá. ¿Sí? Ya no solo comienza a involucrar a los profesionales de la salud, sino a otros profesionales y que a la vez también no profesionales. Bien, más contemporáneamente, Lazarus y Folkman apuntan a que el estrés en sí está compuesto por una relación particular entre la persona y el medio. Ahora vamos a hablar del medio, al que evalúa como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro el equilibrio psicofísico de esa persona que está transitando por ese momento. A ver, ya la mirada acá es bien amplia. No se descuida solamente al profesional de la salud, al personal de la salud, sino que esto involucra ya a docentes, policías, bomberos, personas que estén atendiendo al público y que reciban a la vez, estas personas que atienden al público por lo general es recibir quejas, libro de quejas, todo, o sea, empieza a desbordarse y a acumular ciertas sensaciones, emociones y sentimientos que no lo pueden manejar. Se sobrecarga. Y ustedes fíjense que acá dice, entre las personas y el medio, esa persona que está trabajando en un medio donde no puede dar respuesta al que tiene adelante, porque no tiene los recursos, porque el recurso humano falta también, hay una gran ausencia de compañeros de trabajos, se siente sobrecargado, más las exigencias internas, digo internas en cuanto a su ámbito laboral, de la cual tampoco puede faltar, porque tiene miedo a que lo puedan despedir, porque no puede decir no, porque se siente sobrecargado en las exigencias que el jefe, que asume también responsabilidades de otro compañero de trabajo que lleva mucho tiempo con ausentismo. Entonces se siente amenazado por ese medio, por ese entorno, por ese trabajo que tiene que dar respuesta tanto afuera del trabajo, hablo de las personas que tienen que dar respuesta, como la respuesta que tiene que dar adentro de su trabajo y que también eso se lo lleva fuera del trabajo y también tiene que dar respuesta en su ámbito social, cultural, familiar. Entonces, hay una sobreexigencia que hace que las personas comiencen a tener diferentes manifestaciones. Por eso, estos autores ampliaron también la mirada y empezaron a notar diferentes cambios, iguales que en aquellos profesionales de la salud, en docentes, en bomberos, en policías, en personas que están atendiendo al público, que comenzaron a tener cambios drásticos en cuanto a diferentes comportamientos, ¿sí? Por eso se habla de que ya no solamente el burnout comienza solamente en profesionales de la salud, sino que también en otras personas. Vaya hoy, ¿no? Lo que estamos hablando. En profesionales de la salud. Qué importante es tener en cuenta esto, porque frente a la actualidad, a esta pandemia, todos esos profesionales que estuvieron en primera línea y que están en primera línea actualmente, pico de estrés llegaron a tener, están teniendo y van a seguir teniendo. Así que por eso era importante y sigue siendo importante el cuidado. Así que bueno, sigamos avanzando un poquito. Entonces, frente a esto, ¿qué es importante? Saber que el síndrome de burnout se manifiesta en el área conductual, actitudinal y también psicosomática. Entonces, en este confinamiento, en esta cuarentena, en este distanciamiento que tuvimos que hacer un cambio repentino, el burnout, por eso le dije,
no solamente la mirada está puesta en lo laboral, sino en lo interno, lo que pasa dentro de mi casa. Tuve que ayornarme de un montón de situaciones nuevas, me tuve que poner al día con el manejo de la tecnología, con el cuidado de los niños, con todo eso que se despliega dentro de la casa y que yo estaba acostumbrado a, me levanto, salgo de mi casa, me voy a hacer el trabajo, me voy a hacer actividades, que tenía una rutina fuera de la casa y hoy de repente estamos teniendo dentro este desorden, por así decirlo, ¿no? Que no estaba acostumbrado, sino que cumplía con ciertas actividades dentro de mi casa cuando llegaba y no me encontraba con todo esto, ¿no? Una forma de representar en cuanto al acúmulo de estrés, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese padre o esa madre que se encuentra con todos los chicos jugando, adentro de la casa, hay que preparar la comida, el más chiquito que llora, el otro que se está divirtiendo y corre peligro allá atrás en el sillón, que se puede lastimar, son factores estresantes no menor que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? La demanda de los chicos, esto, ¿ven? Acá que se agarra la cabeza como que ya no puedo más, representativo es, una imagen representativa, que no puedo pensar más, siento que me estoy quemando, que ya me sale humo de la cabeza. Los niños, sector muy vulnerable a tener en cuenta, también se estresan, también se frustran. Entonces hay que ver, hay que tener en cuenta todo, ¿no es cierto? El trabajo, esta actitud nueva que hubo que tomar de trabajar desde la casa, ¿no? Esto que estamos haciendo, estas charlas, que antes de la presencialidad pasó a ser la virtualidad y que hay que justamente ponerse al día, aprender cómo transmitir en un Zoom, cómo transmitir en Face, cómo transmitir en los diferentes dispositivos, a través de diferentes dispositivos, cómo trabajar, tengo que cumplir horario, también, todo es una cuestión organizativa que hubo que hacerla de inmediato. A ver, ¿quién nos estresó? Yo en lo particular me estresé. También los chicos acumulan, por más que estén en esta posición de estrés, el rumiar interno dentro de su aparato psíquico, ¿no? Aquello que los grandes quizás descuidamos un poco, que es la discusión, sin ver lo que tenemos al frente, ¿no? Ese chico que empieza a acumular esa discusión de los adultos y que no, uno generalmente la banaliza, ¿no es cierto? Total, los chicos no se van a acordar, ni se van a percatar y no tienen en cuenta esto, que los chicos también se estresan. Ese dolor interno, factor estresante, en las sobreexigencias, hoy los adolescentes de la facultad, la entrega de trabajos prácticos, la cantidad de exigencias escolares, tanto públicas como privadas, para poder cumplir, estar al día. Yo lo escucho mucho en mi consultorio. Tenemos que entregar 25 trabajos prácticos, tenemos que estar 14 trabajos prácticos y la palabra que escucho es tenemos que estar al día, tenemos que estar al día, tenemos que estar al día. Como que, ¿no es cierto? Uf, exigencia, 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 exigencia. Pero bueno, frente a eso, lo importante también a saber es que diferentes autores, acá citados en el 2010, distinguen distintas dimensiones. ¿Sí? Perdón. Yo recién les estaba comentando a nivel físico, a nivel psicosomático, ¿no es cierto? Recién escuchaban estas palabras. Estos autores distinguen distintas dimensiones. Por un lado, el síndrome de burnout, una de las dimensiones a nivel psicológico, otra a nivel somático, ¿sí? El síndrome va a actuar en los dos lugares. Entonces, por ejemplo, a nivel psicológico es importante a tener en cuenta, si quieren, yo voy despacio, acá pueden ir anotando, ¿qué empieza a producir a nivel psicológico? Negación, impulsividad, ansiedad, depresión, nos pone irritable y también hace que comience a darse lo que es una autoestima baja. Comienza también la baja satisfacción laboral, dificultades, comienzo a tener dificultades en la concentración, comienzo a tener sentimientos de frustración y también en lo profesional, y me parece adecuada esta diapositiva, ¿no es cierto?, cómo el cerebro va, ¿no es cierto?, iluminándose, cambiándose de colores y toda la agitación
que comienzan a tener todo nuestro sistema neuronal, ¿no es cierto? A nivel psicológico, uno comienza con todo esto. Otra dimensión importante, no menor y a tener en cuenta, es la que viene. A nivel somático, ¿qué pasa en el cuerpo? Una vez que todo esto acumuló, en algún lugar tiene que descargar, obviamente en el cuerpo. ¿Qué nos puede producir esto que están viendo acá? Vértigo, trastorno del equilibrio, también nos puede producir presión alta, pero si yo nunca fui hipertenso, bueno, palabra estrés empieza a producir presión alta, alergias, asma, quizás algún problema cutáneo también, o sea, problemas en la piel, contracturas musculares, dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, molestias gastrointestinales, y esto ni hablar, trastorno del sueño. Más de uno va a decir, me desvelo la noche, no puedo dormir, me acuesto a las 12 pero me duermo como a las 2, 3 de la mañana, me acuesto a las 12, me duermo enseguida, pero el mínimo ruido ya me despierto, o sea que me duermo, pero si el mínimo ruido me despierto quiere decir que no estoy con un sueño profundo, ¿sí? Un sueño profundo y reparador. O sea, a veces pasa esto, ¿no? Que uno cree que duerme, descansó bien y la realidad es que no descansó bien. Entonces, sí, tengo problemas a nivel psicológico con todo esto que me produce, sumado después a esto, a lo somático, obviamente que va a seguir repercutiendo perdón, en el cuerpo, también trayendo algunas dificultades como inflamaciones localizadas, me empiezan a doler las rodillas, a doler los brazos, las articulaciones de las cervicales, aumento justamente esto, ¿no? Molestias gastrointestinales de los ácidos estomacales, comienzo a tener acidez que antes no tenía, dolor lo que caracteriza a la gente acá, dolor en la boca del estómago, aumento de la glucemia, personas que antes no tenían, por estar tan expuestas a los factores estresantes, comienzan a tener diabetes, un desequilibrio, aumento del colesterol, aumento de la frecuencia cardíaca y por ende respiratoria, ¿sí? Comienzan a darse diferentes situaciones psicosomáticas. Entonces, ¿qué pasa acá? Como dice esta diapositiva, este tema se debe a que este padecimiento se ha ido incrementando de forma acelerada, ¿sí? Imagínense en este confinamiento, en esta pandemia, y acá me pareció oportuno poner nuevamente, como hace un tiempo atrás, especialmente en profesionales de la salud. Obvio, sí. Hoy todos los profesionales de la salud que están en primera línea están en un factor estresante. Ustedes imagínense, un médico, un enfermero, que tiene que estar de guardia 24 horas, sin saber qué tipo de paciente llega, porque hoy todo paciente es potencialmente peligroso y contagiarse de COVID. Entonces, un médico, un enfermero que tiene que estar con su ambo puesto, con su barbijo, con su máscara, con los guantes, con la gorra, lo que se le llama la cofia, los cubrebotas, y arriba otro guardapolvo que es, yo le digo, es un camisolín que es como de plástico. Ese cuerpo no respira. Están con toda esa carga durante 24 horas, frente al estrés de quien venga a tener que atender. Y ni hablar si la guardia se llena. Hay que responder a toda esa demanda que no deja con toda esa vestimenta, ese barbijo 24 horas puesto, con esa máscara y todo eso que se tiene que tapar, un factor estresante muy importante. Entonces, cerrando lo que dice esta diapositiva, siendo estos expuestos continuamente a todos estos factores estresantes. Así que es importante a tener en cuenta esto. Bien, este despliegue que yo les venía comentando antes, se puede también hoy tener en cuenta en esta cuarentena. Hacer un despliegue ya no solo a los profesionales del área de salud, ¿sí? Sino también una mirada que es completamente abarcativa y que se va a dar en aquellos no profesionales de la salud, vuelvo a repetirlo, como docentes, bomberos, policías, personal de seguridad,
que esté trabajando en la seguridad de los bancos, la gente que esté haciendo respuesta, que tiene que dar respuesta a los bancarios, a los no bancarios, a los municipales, a la gente que trabaja en da respuesta en esa demanda permanente, en esas personas que también trabajan en los call centers, que tienen que dar respuesta a través de un teléfono, ¿sí? Así que bueno, hay que tener esa mirada de que hoy burnout, estrés, factor estresante, a tenerlo en cuenta y no detalle menor, puede sufrirlo todo el mundo, ¿sí? Ahora, hoy se amplía la mirada también porque de golpe tuvimos que cortar con todas esas rutinas de salir de casa y esas actividades que realizábamos fuera de la casa y que hubo que suplirlas por nuevas cosas. Entonces, a esto nos pone en un lugar diferente donde debería salir lo lúdico y la creatividad. A ver, lo lúdico y la creatividad, porque si de golpe nos tuvimos que guardar, bueno, ¿qué hago ahora? Lo pudimos soportar, lo pudimos tolerar, pudimos transitarlo un cierto tiempo. Los chicos también. En algún momento ya no sabemos qué hacer, pero bueno, la realidad es que había que ayornarse con nuevas cosas. Por eso, todo lo que hacíamos fuera de la casa, de golpe se cortó y ahora de qué nos vestimos, ¿no? Bueno, por eso nos pone en un lugar que tiene que salir lo lúdico y la creatividad. No me cabe duda, no me cabe duda que en función a esto nuevo que tuvimos que aprender, algo hemos aprendido. No me cabe ninguna duda a mí en lo personal que algo tuvimos que aprender. Pues bueno, transitemos ese nuevo aprender para tener un nuevo conocimiento. Y que si en algún momento de los años nos pudiese suceder algo parecido, ya estamos ejercitados. Así que bueno, aprovechemos este nuevo aprendizaje de esta situación en la cual nos tocó vivir a todo el mundo, justamente para poder tener un panorama donde la creatividad salga sin ningún problema y el nivel de tolerancia a la frustración no esté en aumento, sino que la frustración se tiene que resolver lo más rápidamente posible. Así que bueno, esto me pareció importante también citárselo porque no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que el síndrome de burnout es considerado justamente por la misma organización como una epidemia global. O sea, es el único riesgo ocupacional que puede afectar al 100% de los trabajadores, ¿sí? Genera alteración de la salud, del estado de la salud, genera ausentismo, obviamente. Si el burnout, el factor estresante, genera diferentes manifestaciones psicosomáticas, obviamente que va a generar ausentismo. Si genera ausentismo, va a haber poco recurso humano en lo laboral, va a haber una disminución de la productividad y del rendimiento también individual, y esto nos predispone a un aumento de enfermedades, de diferentes rotaciones de personal y también, detalle no menor, nos predispone a que corramos el riesgo de tener accidentes o de provocar accidentes también. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, la OMS en su momento dijo que para el año 2020 este síndrome será la causa de diversos trastornos mentales. Entre ellos, bueno, figuraba el trastorno depresivo y las adicciones. Estamos en el 2020, terminando el 2020, y la verdad que en esta situación que estamos viviendo, que nos tocó transitar, el factor estresante estuvo en aumento, sigue estando en aumento. Y por algo lo decía, que para el año 2020 la Organización Mundial de la Salud esto iba a estar en aumento, no detalle menor. Entonces, hoy la OMS ha procedido al reconocimiento oficial del burnout. Hoy lo reconoce. Bien.
frente a todos estos cambios, en esta cuarentena, en este confinamiento, en este distanciamiento, todo esto que hubo que modificar, aprender inmediatamente, obviamente que nos produce diferentes sensaciones, nos produce diferentes estados. Entonces es importante saber que el cerebro del ser humano, o sea, de la persona, no está lo suficientemente evolucionado para poder esto, como dice la diapositiva, para poder lidiar con un ambiente repentinamente nuevo. O sea, al principio, bueno, lo tomábamos como algo menor. Quizás hasta dijimos, esto no pasa. Pero bueno, la realidad es que está pasando. Nos pasó y va a seguir sucediendo. Pero bueno, hubo que hacer cambios repentinos en nuestro cerebro y obviamente no estamos preparados para el cambio repentino, porque nos produce diferentes cuestiones de las emociones que no son placenteras, sino que son enojo, nos pone irritable, nos mal predispone. Entonces, bueno, justamente esto, ¿no? No estamos preparados. Entonces, perdón, en esto, ¿qué hago? En este burnout, que es un síndrome del agotamiento. Me quemo por completo, sigo pensando y quemándome, o miro, me corro un poco de esa fila y miro si me sigo quemando, me vuelvo a la línea para seguir quemándome, para seguir en esta posición, ¿no? De que no puedo más y ver qué me sigue pasando o qué lo máximo que me puedo llegar a exponer. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál elijo? Obviamente que tengo que elegir lo que mejor me haga sentir bien y a donde no corra riesgo. Entonces, y aparte, como si esto fuera poco, entre el encierro, el distanciamiento y el aislamiento, hubo que modificarse con esto, con las conexiones, con los dispositivos móviles, con el trabajo en casa, con el aprendizaje en casa, con la escuela en casa, la universidad en casa, todo. Todo lo que era presencial pasó a ser semipresencial. Y a esto hubo que aprender de golpe. Entonces, ¿cómo no me puede suceder esto? ¿Cómo no puedo en algún momento sentirme agotado? Sí, sí. Porque era mucha la información que nos venía de golpe. Entonces, a tener en cuenta, las principales manifestaciones de este síndrome son las siguientes, que me parece oportuno poder presentárselas una por una para que ustedes tengan en cuenta cuáles son. A ver, sentimiento de agotamiento, sentirme fracasado o que no justamente puedo más, me siento fracasado e impotencia a poder seguir con mis cosas. Una persona que era totalmente extrovertida comienza a aislarse, a retraerse, comienza una persona a tener una baja autoestima, comienza una persona a tener poca realización personal, una persona que era totalmente tranquila, pasa a tener un estado permanente de nerviosismo, una persona que era totalmente, que sabía qué quería, qué hacía, dónde estaban las cosas, que podía acordarse de todo, ya comienza a tener dificultad para concentrarse, tiene conductas agresivas, comienza a dolerle mucho la cabeza. Por otro lado, también en lo corporal empieza con taquicardia, las pulsaciones aceleradas, insomnio, también da cuenta de que tiene bajo rendimiento, no tiene ganas de ir al trabajo, empieza a perder las ganas de ir al trabajo, tiene muchísimo estado de aburrimiento, ¿sí? Es impaciente, irritable, ¿sí? Y también comienza a tener una comunicación deficiente. Ya no es la misma, uno se puede dar cuenta que no es la misma persona de antes. Entonces, si bien traemos todas estas situaciones que se manifiestan justamente con el síndrome de burnout, todo lo que produce a nivel psicológico, todo lo que produce a nivel corporal, bueno, obviamente que si hablamos del problema, también traemos una solución, ¿no es cierto? Bueno,
En vez de un problema a la solución, traemos una solución al problema. Para contrarrestar el burnout, o como también para poder evitarlo, hoy se puede, porque hay provincias, de hecho que se puede hacer esparcimiento social, obviamente que todo tiene que estar en conciencia plena y decir, salgo a caminar, salgo a andar en bicicleta, lo que sea, pero con todos los cuidados, ¿no es cierto? O sea, no solo cuidarme a mí, sino cuidar al que tengo enfrente también. Entonces, para contrarrestar el burnout, perdón, ¿qué es importante? Por un lado, cuidar de uno mismo y desconectar. Si uno está trabajando, le tocó trabajar, hacer trabajo en casa, lo que se conoce como home office, obviamente que si yo salía de mi casa a trabajar las 8 horas, por ejemplo, ¿no? 8 horas, 10 horas de trabajo fuera de mi casa, y de repente, por esta situación, tengo que trabajar en mi casa también las 8 horas o 10 horas, no vamos a negar que cuando antes estábamos fuera de la casa trabajando, teníamos intervalos de corte. Pues en la casa también hay que respetarse esos intervalos de cortes. Así que es fundamental cuidarse de uno mismo y desconectarse. Hacer algo, una actividad, no sé, algo que a mí me pueda distraer y desconectarme por 5 o 10 minutitos de eso que estaba haciendo. Por otro lado, esto es importante también a tenerlo en cuenta. Cuando comenzó todo esto, uno se llenaba de muchísima información. Tantos contagiados en Europa, tantos contagiados acá, tantos contagiados allá, tantos muertos acá, tantos muertos allá. Empezaba a escuchar, ¿no es cierto? A recibir por las redes, por el WhatsApp, por mail, veía la televisión, por diferentes medios, ¿no es cierto? Cuánto esto, cuánto lo otro. Una invasión constante y se empezaba a generar como un miedo social, ¿no es cierto? Y que actualmente sigue pasando, porque hoy, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo acá en esta provincia, en mi provincia, en Neuquén, siempre dice, este viernes sale la primera información, este viernes Neuquén cerró con tantos muertos, Neuquén cerró con tantos positivos, y se lleva acumulado desde el principio de la pandemia tantos positivos, tantos recuperados. ¡Wow! ¿No? O sea, toda esa información. Y a eso le sumábamos todas las redes sociales, toma esto, jarabe de acá, jarabe de allá, hacete gárgaras con vinagre que el bicho no puede pasar, era cuidado con esto, cuidado con lo otro. A ver, la gente empezó a sentirse en una cuestión tan panicosa, tanto miedo, por toda esta infoxicación que le llegaba. Entonces, si uno realmente quiere recibir información, ir a la fuente, si es necesario también. Porque en algún punto nos sigue perjudicando el saber todo esto y nos corre del lugar del autocuidado. Entonces, nos genera tanto miedo esa infoxicación como también tanta información que nos pone vulnerable y hace que perdamos el umbral de cuidado. Entonces, por eso es importante también desconectarse y distraerse un poco de toda esta situación. A ver, otro tips, prestar atención fundamentalmente a las señales del cuerpo, porque no todo dolor físico se vincula con alguna deficiencia fisiológica, ¿sí? Justamente a veces lo que el cuerpo manifiesta es por el acúmulo de cansancio y ni les hablo si uno duerme 2 o 3 horas por día porque está tan estresado que no tiene un buen descanso, como les dije antes, profundo y reparador. Entonces, el acúmulo de cansancio o estrés hace que también se manifieste en lo corporal. Es fundamental a tener en cuenta esto, que no todo cansancio se vincula, no toda dolencia física se vincula con alguna deficiencia fisiológica, sino que es por cansancio o acúmulo de estrés también. Entonces, tercer tip, buscarse un tiempo de relajación. Uno se conoce, uno sabe cómo buscarse un tiempo de relajación y también uno sabe lo que puede sugerir al otro cuando lo ve en una situación como esta.
¿sí? Que estamos viendo que aquella persona nos llama la atención su comportamiento, su retraimiento, su lado irritable, lo que nos cuenta, che, me está pasando esta situación, logro no concentrarme. Bueno, uno puede ir sugiriendo también, buscarse un tiempo de relajación para escuchar una música que a uno le guste, salir, esto que yo les dije antes, a caminar, a pasear, con todos los cuidados y lo permitido, ¿sí? No ser transgresores, sino con lo permitido. Leer un libro, hacer algo que a uno lo tranquilice. Por otro lado, esto es importante también a tener en cuenta. Una cuestión de organizarse. La organicidad, ¿sí?, es un punto importante a tener en cuenta porque nos conduce a que evitemos esto, ¿no? El acúmulo de estrés. Entonces, a la hora de trabajar es fundamental que uno se organice con los tiempos y también con los descansos, ¿sí? Así que bueno, también otro punto importante, esto que les dije antes, si uno está trabajando en la casa, les toca hacer el home office, darse los intervalos de descanso. Darse los intervalos porque es importante, porque uno puede estar 8 o 10 horas con la cabeza sentado en una computadora porque hay un momento de concentración que se va perdiendo. Entonces esto sí es importante tenerlo en cuenta. Y nos ayuda principalmente a esto, a cargar las pilas, a tener energía. Entonces, fundamental a tenerlo en cuenta. Esto también, contar con alguien de apoyo, como otro tip, ¿sí? Si yo me siento que me están sucediendo, me están pasando cosas que antes no las tenía, es fundamental que uno pueda poner en palabra lo que le está sucediendo, ¿sí? No callárselo, porque por lo general, si le preguntamos a alguien, ¿qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo? Porque te van a no, yo estoy bien, yo estoy bárbaro, yo estoy fantástico. No, como que niega lo que le está pasando. Entonces, esto es fundamental a tener en cuenta, ¿sí? Poder brindarle al otro el acompañamiento que necesita. Es fundamental que yo también, si estoy transitando por esta situación, pueda buscar la ayuda de un profesional, sugerir la ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un médico, llamar a alguien en la cual yo pueda manifestar lo que me está sucediendo para buscar la ayuda de un profesional. Obviamente, eso no es discutible, o sea, uno se va a sentir sobrepasado también hasta para poder salir a buscar ayuda, pero poder aceptar que alguien le brinde esa ayuda también. Entonces, esto es importante. Planificar el trabajo, por otro lado, mantener el contacto social, porque uno empieza a retraerse, tener un pensamiento positivo, evitar la sobreinformación, contrastar esa información. Es importante hacer ejercicio, más en esto que nos atravesó a todo el mundo en esta situación. Relajar el cuerpo con técnicas de respiración. Nosotros, los psicólogos, hacemos mucho hincapié en las técnicas de respiración. Ahora les voy a mostrar que siempre, por lo general, mostramos que no lleva más que minuto y medio, como mucho, y son muy, pero muy buenas, así que yo eso siempre se los voy a sugerir que lo hagan y se lo sugiero a todos mis pacientes. Entonces, en este momento, ¿es momento de parar? Sí, también es momento de parar y hacer una autorreflexión. ¿Dónde estoy parado? ¿En qué situación me encuentro? ¿En qué situación me estoy sobreexigiendo? Entonces es fundamental que podamos tener conciencia en dónde estoy parado, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, recién les decía, es importante las técnicas de respiración porque nos ayuda justamente a liberar tensiones. Nos pone en un lugar que
justamente es beneficioso para uno, tanto a nivel fisiológico como mental y desde la salud mental, ¿sí? Entonces, acá esto es una respiración alterna. Es tapar la fosa nasal de un lado y por el lado que me queda abierto, tomo aire bien hondo, lo contengo 3-4 segundos y exhalo. Tapo la otra fosa nasal, tomo aire bien hondo por la que me queda destapada, lo contengo 2 o 3 segundos y lo exhalo. Y así sucesivamente. Es ese ejercicio que me conecta con un lado de la fosa nasal de la respiración y con el otro lado. 3, 4 veces lo puedo hacer. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo nos ayuda. Entonces, es fundamental que puedan, si uno se siente sobreexigido, hacer este ejercicio que ayuda mucho, 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 ¿eh? Así que bueno, yo no sé si puse para... Este es un ejercicio, son 5 ciclos que dura 1 minuto. Bueno, no creo que lo podamos ver ahora. Ahí está. Bien, este ejercicio, ustedes se dieron cuenta que solamente decía inhala, contenga y exhale, ¿no? Tiene un sonido, tiene una imagen. Esto es importante a tenerlo en cuenta porque son 5 ciclos que dura 1 minuto. Tomo aire, lo contengo y lo exhalo. Tomo aire, lo contengo y exhalo. Y si yo me conecto con algo así, que esa imagen aparece la nieve, me conecto con la respiración, me conecto con el sonido, nos está haciendo trabajar justamente varios órganos de los sentidos, porque si yo me conecto con esa imagen de la nieve, puedo hasta sentir ese frío. Entonces, cuando uno se siente totalmente pasado, se siente con un pico de estrés, es importante tener contacto con algo frío, aprender la respiración. Si yo me conecto con algo así, esto me ayuda muchísimo, pero muchísimo, a poder bajar el umbral de estrés y a poder conectarme con un pensamiento positivo. Entonces, esto es fundamental poder tener en cuenta las diferentes situaciones de las cuales estoy atravesando en lo laboral, en el rendimiento, en aquello que tengo que dar tanta respuesta y no tengo ni los recursos, ni los elementos, ni los recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es momento de poder parar, hacer una autoevaluación y no tengo los medios, pues bueno, acá con estas 2 técnicas de la respiración alterna y hacer 5 ciclos de respiración, de contención y de exhalación. Entonces, uno se puede conectar 1 minuto solamente, ayuda a poder repensar y reevaluarse. Así que bueno, más que nada poder darles algunas alternativas, ¿no? Esto de poder tener una mirada, de poder tener un raconto, ¿no? De todo lo que uno va sucediendo, va transmitiendo, va pensando, va repensando, y que justamente a veces uno no puede darse el espacio que necesita, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que se haya podido alguna pesquisa
ahí seguro que algo va a quedar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Daniel Eschiro desde Neuquén nos compartió una charla muy enriquecedora para esta tarde, para este sábado de Jujuy y para este sábado de la República Argentina, porque te cuento, Ángel y Daniel, que tuvimos gente de Río Negro, de Tucumán, de Salta Wow. y desde el encuentro anterior se viene sumando muchísima gente de Latinoamérica. Así que es muy importante tener en cuenta esta posibilidad. Luli Valencia, Lula Zar, Jimena Ríos, Patricia Dip de Tucumán, Sandra Bulacio, Mirta Álvarez desde Río Negro. Bueno, un montón de gente de distintos lugares de Jujuy y de distintas provincias de la República Argentina y algunos otros integrantes también de Latinoamérica, de México, de Colombia, que nos vienen siguiendo desde el encuentro anterior. Y un dato importante para compartir con todos ustedes es que 1.700 personas han visto este video en esta tarde, han pasado, entrado y salido, compartido, así que bueno, frente a esto, 1.700 personas en lo que va de esta hora de encuentro psicosaludable. Qué Con lo bueno. cual... Felicitaciones a la Municipalidad de San Antonio también por esta dedicatoria, esta dedicación que están teniendo en todo el país, ¿no? Qué buena noticia, Ernesto, esto que acabas de decir. Así que bueno, bien Muchísimas Ángel. gracias, ¿no? Sí, muchísimas gracias, licenciado Daniel Giro. Y bueno, a vos, Ernesto, por este ciclo, segundo ciclo de encuentro, ¿no? Bien, bueno, acá Lula me está diciendo, una de las integrantes nos menciona Bariloche, que estoy desde Bariloche también. Así que un saludo grande a la gente de Bariloche, que también en todos los rincones de nuestro país ha vivido situaciones difíciles en esta pandemia y en este actual distanciamiento social. Entonces, estos puntos de encuentro nos acercan, nos ayuda a conectarnos a nosotros mismos, a los que tenemos cerca y a repensar justamente cómo empezar tal vez a salir en una mirada psicosaludable. Qué importante es esto de la emoción, esto del autocuidado, de poder vernos a nosotros mismos y por sobre todas las cosas encontrar que a veces con técnicas simples, como dijo el licenciado Daniel Schiro, la respiración alterna, los ciclos de esta respiración, este ejercicio de respiración, sostenerlos aunque sea por un minuto, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y nos ayuda a bajar esas tensiones que a veces nos contracturan, no nos dejan tranquilos, no nos dejan estar bien. Y otra cosa, y esos niveles de estrés, ¿quién no ha sufrido el bruxismo? Terrible. Bien, Sí, bueno. más, Sí. más en esta altura, ¿no? Que ya se está cerrando los cuatrimestres, estamos terminando el año, yo creo más los estudiantes y todo, digamos, la comunidad está pasando por esto. Sí. Exacto. Y bueno, para finalizar, nos vamos a despedir y te voy a invitar, Daniel, y a agradecerle a Ángel. Vamos a proyectar un video que prometimos el encuentro anterior. Esto de encontrarnos en esta posibilidad de poder visualizarnos en lo saludable. Y como le decíamos, a mucha gente de Latinoamérica y de la República Argentina pueden visitar el municipio de San Antonio en la provincia de Jujuy. Con lo cual vamos a proyectar un video de esa hermosa tierra para que todo el mundo pueda visualizar de qué estamos hablando cuando hablamos del municipio de San Antonio. Así que con este video los invitamos a todos a poder observarlo, a verlo, y ahí nos vamos a ir despidiendo. Así que muchas gracias, Daniel Schiro, desde Neuquén, gracias a todos los que nos han acompañado y por supuesto, gracias al municipio de San Antonio. Tal cual. Muchísimas gracias a todos también. Ángel, al intendente Álvaro de Bedía, Jimena Ríos como concejal y a toda la población de allí también. Muchísimas gracias por esta invitación. Y ahí compartimos. Muchísimas gracias.